Buenas, quienes habla José Ferreras. Esta vez le estaré facilitando el módulo uno del diplomado en diseño predial. Como bien usted anteriormente, en el módulo cero, en el módulo bienvenida, les presentamos la planificación y el contenido de este módulo. Por lo tanto, estaremos recordando en las láminas siguientes, pues, el contenido del módulo, las evaluaciones y las fechas. Esa es manera de recordatorio para que ustedes tengan en cuenta las fechas y el cronograma que está pautado. Entonces, este módulo uno, yo seré el facilitador por ahora y luego presentaremos pues el tema evaluativo de este módulo. Por lo tanto, bueno, bienvenidos nuevamente al módulo uno en la plataforma Moodle de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela. Bueno, como pusimos ante la lámina anterior, bueno, aquí le estoy recordando los módulos y el contenido de la materia de su proyecto. Estamos en este módulo uno, donde vamos a ver introducción al diseño predial. Vamos a trabajar sobre el aula virtual desde el 23 de febrero hasta el 6 de marzo. Esa ponderación de un informe que van a presentar, eso va a estar en la rúbrica de evaluación que será presentada al final del video o al final de la presentación, tendrá un valor de 10%. Eso lo tendrán que subir a la plataforma del aula con el propósito de ser evaluado. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el contenido del módulo. Bienvenidos nuevamente. Bueno, visto lo anterior, vamos entonces a iniciar con el módulo uno sobre el contenido y el objetivo de este módulo. Pues como ya vemos acá en la lámina, el objetivo de este módulo es que que el estudiante se inmerse dentro de los conceptos básicos de lo que es el diseño predial agrícola bajo el concepto o los principios de la agroecología. Esto también es aplicable para la cultura convencional porque, dada la importancia que es de producir alimentos sostenibles para la humanidad, en virtud de los problemas que existen ahorita de cambio climático, garantizando la soberanía agroalimentaria del país. Entonces, tenemos pues como contenido los elementos conceptuales básicos. Vamos a destacar también la importancia del diseño predial. Vamos a ver una línea de tiempo, cómo fue la situación de la producción agrícola en Venezuela en el pasado y actualmente. Y este punto 4 sobre las competencias del Estado a nivel político y legal, tanto internacional como nacional, será enviado un proyecto, un trabajo de investigación, perdón, para que ustedes lo desarrollen. Y esa va a ser la actividad evaluativa de este módulo. Es decir, van a elaborar un informe de investigación eh, que posteriormente, en esta misma clase, pues les daré los lineamientos de cómo deben hacer este trabajo. Pues eso va a estar colgado en el aula virtual y la entregará en el tiempo correspondiente, como tarea evaluada o como actividad sumativa de este módulo, que tiene un valor de 10%. Pero vamos a manejar el concepto básico de lo que nos lleva a este diplomado, que es el diseño predial. Entonces, ¿qué es y para qué sirve la planificación predial? La planificación predial, es decir, ¿para qué sirve el diseño predial? Además de que, por supuesto, desde el punto de vista conceptual, podemos decir que el diseño predial o planificación predial es el proceso estratégico de organizar un terreno o finca. Hablando en términos coloquiales, una parcela, una unidad productiva, un conuco o una gran hacienda, pues se puede hablar también, de manera de optimizar su uso de manera productiva y sostenible, que produzca alimentos sin afectar el ambiente. En otras palabras, pues es el mapa de ruta que nos lleva a decidir qué va en cada lugar en función de las bondades, fortalezas y debilidades que tenga ese lugar. Y cómo se va a gestionar a largo plazo, a corto, mediano y a largo plazo. De tal manera que es importante que al momento de llevar a cabo este proceso se incorpore la familia, porque la familia es un pilar fundamental en que se desarrolle muy bien las unidades productivas. Se requiere también la intervención de alguien preparado, técnico, que asesore y que atienda, pues, atienda al diseño y a llevar a cabo pues, todas las actividades que se van a llevar para definir las unidades productivas y que tenga conocimientos de base agroecológica. Entonces, para que una buena planificación predial se realice, deben darse varios pasos. Esto le permite, pues, al grupo familiar o al grupo familiar identificar
las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades, además de los requerimientos para garantizar que se dé una buena planificación o un buen diseño predial. Esta metodología FODA, que es la metodología FODA que se identificar todas estas variables, permiten pues que uno detecte cuáles son las estrategias para poder llevar a cabo una excelente, una eficaz, un eficaz diseño predial. Entonces, las debilidades de la finca hay que determinarlas. Es decir, cuáles son aquellos elementos que están haciendo que la finca sea menos productiva o que no sea lineal o integral la productividad. Las fortalezas de la finca, por ejemplo, debemos tener si contamos con agua subterránea de alta calidad o contamos con bosques de buena producción de madera. Eso es una fortaleza. También debemos ver las amenazas, que son las partes externas, que la parte externa de la finca, por ejemplo, que si una quebrada se puede inundar, un río puede afectar la productividad de la finca, o que se tengan muchos sectores con mucho monte que puedan generar pues el riesgo de incendio, que puedan afectar la productividad de la parcela. Y otros son, además de que también esas amenazas, como son externas, también son, por ejemplo, que se vaya la electricidad, que no haya comunicación, no haya vía de comunicación en buen estado, son amenazas que debemos identificar. Las oportunidades de la finca es, por ejemplo, contar pues con elementos importantes dentro de la finca que nos puedan ayudar a tener una productividad sostenible en la finca. Los requerimientos, por ejemplo, son los insumos, los materiales, equipos, la capacitación, la asesoría que debemos tener para poder tener una excelente planificación predial. Y también permite una buena planificación predial. Quería dar un previo aquí, sin dejar mencionar que estamos hablando ya de diseños prediales con base agroecológica o con criterios agroecológicos, de definir pues cómo Miguel Altieri, que es uno de los promotores pues a nivel mundial de la agroecología, él define el diseño predial con enfoque agroecológico como la creación de un agroecosistema. Altieri sostiene que el diseño debe imitar la naturaleza para que la finca sea resiliente, reduzca la dependencia de químicos y fomente las interacciones biológicas positivas entre plantas y animales. Pues esto es un hecho verídico, ya que nosotros debemos simular, pues, dentro de la finca, pues, cómo era naturalmente el espacio antes de ser intervenido. Por lo tanto, bueno, un concepto bien manejado, le recomendamos consultar, pues, los trabajos de este autor, lo cual tiene una buena trayectoria dentro del campo de la agroecología. Entonces, otro elemento que también permite el buen desenvolvimiento, una buena productividad del diseño predial es tomar decisiones acordes a la realidad. Es decir, no tomar decisiones apresuradas, estudiar bien la situación, las decisiones deben ser tomadas pues en consenso para que luego estas decisiones no vayan a causar daños o impactos negativos y que promuevan pues las decisiones positivas para la buena productividad. Luego de tomar estas decisiones, la familia debe proponer algunas acciones. Estas acciones, por supuesto, tienen que tener un programa, qué vamos a actuar primero, dónde vamos a actuar primero y por qué vamos a actuar primero. Entonces, de esa manera, nosotros después hay que programar dónde, cómo y por qué vamos a hacer cada actividad propuesta en el paso 3. Luego de programar, debemos implementar. Este es el proceso más difícil que es de implementación, ya que se requiere ingresos, gastos, costos de mejorar pues la unidad de producción, donde de repente uno tenía un pasto, de repente suelos clase uno, bueno, ahí ya no vamos a ir a pasto, sino que tenemos que tener allí un cultivo más productivo, pues, que permita la, la producción de alimentos para la familia. Si tenemos un área deforestada, rastrojal, podemos promover pues un bosque productivo. Podemos tener cultivos diversificados allí. Podemos sembrar café, podemos sembrar cacao. ¿Ves? Entonces, de esa manera se implementa y para eso debemos tener pues todas las herramientas necesarias que identificamos en el primer paso, que eran los requerimientos. Y sexto, después de haber implementado pues, todos los elementos del diseño predial, es el monitoreo. El monitoreo es una parte importante ya que nos permite identificar los impactos
en el ambiente, en la parte económica y en la parte familiar. Y debemos después retroalimentar ese monitoreo. Donde hay impactos negativos, donde ahí no hay productividad, dependiendo de la estrategia de decisión que se tomó para definir con una idea productiva en ese espacio, debemos pues rectificar y realizar nuevamente el proceso hacia atrás para restituir pues de manera muy inteligente lo que se podría producir en ese sitio con decisiones acertadas. Cuando hablamos de los elementos que nos permiten para hacer una buena planificación predial, debemos hacernos algunas preguntas. Estas preguntas orientadoras permiten, pues, hablar sobre tres elementos importantes que debemos identificar dentro de Pedro, que son el agroecosistema o el ecosistema que está alrededor, donde está la unidad de producción, lo que es el predio, los límites, sus necesidades, sus bondades, sus situaciones y qué actividades productivas están dentro de ese periodo, o qué actividades productivas debemos promover, o qué debemos decir. A veces nosotros queremos tener una producción de tal cosa, pero no podemos porque las características del predio, las características del ecosistema no lo permite. Entonces nosotros debemos estar al tanto de esa situación. Entonces, estas preguntas orientadoras van en función del ecosistema. ¿Qué recursos tiene el predio? ¿Tiene agua? ¿Tiene suelos de buena calidad? ¿Tiene especies forestales? ¿Tiene suelos pedregosos? Bueno, todo ese tipo de cosas debemos determinar. Eso lo vamos a ver posteriormente cuando veamos diagnóstico del predio, diagnóstico predial, que es importante, todos los elementos, cómo debemos hacerlo, a través de métodos, a través de metodologías que nos permiten identificar pues, qué recursos tiene el predio. ¿En qué estado se encuentra? Por supuesto también. ¿Son de buena calidad? ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿En qué cantidad? Etcétera, etcétera. Sí, debemos determinar también esa posibilidad, dado que nosotros podemos planificar en función en el estado en que se encuentran estos recursos dentro del ecosistema. Otra pregunta, se pueden hacer más preguntas, claro. Sin embargo, estas son las preguntas básicas que debemos hacer. ¿Qué bienes y servicios nos proveen? ¿Qué bienes y servicios nos provee un bosque que está allí que no está produciendo nada? Podemos utilizar los árboles de sombra, aplicar un relevo y sembrar cacao, sembrar café. Esos son los bienes y servicios que nos pueden proporcionar a mediano plazo o a corto plazo. ¿Cómo contribuye al bienestar de la familia? Bueno, una parte muy importante porque si nosotros producimos para comer, para mejorar el bienestar de la familia, para el bienestar de todos. Entonces, un aspecto muy importante es cómo contribuyen estos recursos que tiene el predio al bienestar de la familia. Inclusive, si tenemos un bosque, podemos hacer unas rutas agroecológicas, muy importante, ¿ves? Entonces, ese bosque contribuye al bienestar de la familia, ya que afectando poco podemos tener ingresos. Con respecto al predio, estas cuatro preguntas generadoras pudiera haber más, pero sin embargo, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan estas. ¿Quiénes participan en el manejo predial? Bueno, es importante que se involucre a toda la familia, pues no, por supuesto, todas las personas de la familia, pues los hijos sobre todo, tienen que estudiar, tienen que ir a las clases, pero después pueden participar pues los fines de semana o en un periodo vacacional. ¿Qué capacidades y limitaciones se tienen? Bueno, las capacidades y limitaciones están en función del conocimiento sobre un tema, pero sin embargo los conocimientos empíricos son valiosos, sin embargo, bueno, buscar la necesidad de asesoría o de apoyo técnico para que identifiquen esos elementos que están en el ecosistema. Y la formación eh, ecológica y la formación académica son importantes. Por eso es que ustedes están en este diplomado, dado que están fortaleciendo esas capacidades que tienen de manera empírica, dándole un carácter de cientificidad hacia los elementos de las decisiones que van a tomar. ¿Cuáles son sus necesidades? O sea, nosotros necesitamos dentro de la finca, la familia, dentro del predio. Entonces, en función de esas necesidades y en función de los objetivos que nosotros queremos, que vamos a desarrollar las actividades productivas. Ahora, ¿cómo se proyecta en el predio? Bueno, en función de esas características que vamos a determinar en el ecosistema y de las que obtuvimos en la primera parte. Las actividades productivas, sobre las actividades productivas. ¿Qué actividades productivas se desarrollan actualmente en la finca? Bueno, se desarrolla pues, ganadería, se desarrolla cultivo, identificar qué actividades productivas.
siendo productiva, la relación beneficio-costo, están dando los números. Bueno, eso hay que también determinar. ¿Dónde y cómo se desarrollan? Si nosotros tenemos un desarrollo de una unidad productiva, de un espacio productivo, tenemos una determinada actividad y eso nos está dando los números necesarios para tener una buena productividad, entonces debemos evaluar eso. ¿Qué importancia económica tiene? Eso también es importante. Podemos definir, de repente, aunque esto no tiene tiene bastante peso dentro de la evaluación, la importancia económica que tiene. Sin embargo, nosotros debemos estar conscientes de que no podemos desarrollar cultivo en un espacio que no esté acorde con ese uso. Entonces debemos tener claro, muy claro en eso, que a pesar de que en un momento dado una actividad productiva en un espacio que no está apto para eso, me da una gran productividad, pero en función de mejorar, perdón, la estructura y el uso del suelo, me da un beneficio económico, una potencia económica puntual, pero a largo plazo me está afectando. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. ¿Qué factores de riesgo existen y cómo podemos minimizarlo? Bueno, esto estamos hablando en función de eso. Debemos actuar bien bajo criterios bastante definidos. ¿Cómo hacer de que una actividad productiva no afecte, más bien genere un beneficio, un impacto positivo al ecosistema y al predio? Hablaremos ahora sobre algunos elementos de importancia del diseño y planificación predial. O sea, ¿qué nos permite la planificación del diseño predial? ¿Por qué es importante? Podemos hacer una numeración de decálogo de esto, sin embargo, hay muchos beneficios que, que implica pues, el diseño y la planificación del predio con base agroecológica o con criterios agroecológicos. Uno es el mejoramiento del suelo y el uso de la tierra. Entonces, hablamos anteriormente del uso acorde del suelo, el uso acorde del suelo para que haya productividad sin afectar el recurso. Muy importante eso, porque va a depender de la actividad productiva si le estamos dando buen uso a ese suelo. Podemos tener una actividad de ganadería en un suelo clase 6 cuando esa actividad en ese suelo debería ser forestal, por ejemplo, y de protección. Entonces estamos afectando a largo plazo. Tenemos una productividad local, puntual, pero a largo plazo estamos afectando el recurso. Diversificación productiva, esto es un elemento muy importante también, ya que la diversificación productiva nos permite tener varios cultivos, varias actividades productivas a lo largo del tiempo y el espacio. Entonces, nos permite a nosotros tener un ingreso eh, temporal en todo el año. A veces yo pongo ejemplo las fincas de café. Las fincas de café tienen por ejemplo, una sola cosecha al año. Pero si nosotros tenemos una diversificación, en ese caso sembramos un maíz por el centro, sembramos caraotas, sembramos cambures, sembramos frutales, tenemos una productividad a lo largo del tiempo. Por tanto, debemos buscar esa diversificación productiva siempre y cuando sean acordes y sean compatibles. Productividad económica es otro elemento, por supuesto, todos trabajamos en un base de la productividad, es el ingreso económico. El fin último de todo es un ingreso económico que nos permita mejorar nuestra calidad de vida, permita vestirnos, nos permita mejor, atender el caso de salud, la comida sobre todo, la vivienda, el vestido, todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, las actividades recreativas y deportivas y de ocio. No es muy importante porque nosotros siempre trabajamos en función de eso. La producción sostenible, como decía un amigo mío, pues decía, sin fines de lucro, pero sin fines de quiebra. El compadre Antonucci habla sobre eso siempre, pues, que todos tenemos actividades, debemos hacerlas sin fines de lucro, pero sin fines de quiebra. Producción sostenible. Un elemento bastante importante es la producción a través del tiempo, de una manera que nosotros podemos tener un ingreso sin afectar el recurso en el espacio y en el tiempo, a lo largo de que dure pues, nuestra unidad productiva. De quinto tenemos protección a la biodiversidad. Este aspecto es muy importante. Debemos promover la biodiversidad. Existen programas a nivel internacional por la FAO, por Perú, por Naciones Unidas, donde promueven actividades productivas basadas en la protección de la biodiversidad, sobre todo en fincas de café, donde hay programas que generan beneficios económicos adicionales por la protección a la biodiversidad. Hablamos de biodiversidad, hablamos desde microorganismos que están en el suelo hasta especies más grandes, mamíferos más grandes, inclusive incluyendo
la parte humana. Y otra cuestión muy importante es la integración productiva de la mujer y los niños en las unidades productivas. Es muy importante ahorita. El uso sostenible de los recursos naturales, ya hablamos de procesos sostenibles, debemos utilizar los recursos naturales de manera sostenible, no agotarlos en el tiempo, no deforestar. Si sembramos si cortamos un árbol para utilizar madera de leña, en el caso de aquellas áreas rurales donde no haya gas, debemos pues promover la siembra de más especies, en función de que en el tiempo pues no vayan agotándose los recursos y vayamos agotando la diversidad del planeta. Diversificación espacial y temporal también tiene relación con el uso sostenible de los recursos naturales, una integración productiva animal-vegetal. Bueno, esto es lo que llamamos la economía circular dentro de los predios. Es una parte muy importante, no vamos a profundizar en lo que es economía circular, pero sin embargo podemos echarle una lectura, si están interesados, echarle una lectura a lo que dice sobre la economía circular sobre la integridad, la integración productiva. Optimización del uso del espacio, dándole el uso, en el caso del mejoramiento del uso de la tierra, dándole el uso adecuado, el uso acorde a los espacios según su capacidad y según su necesidad. Mejorar los indicadores agroecológicos. Bueno, debemos definir cuáles son los indicadores agroecológicos que tenemos en la finca. Esto es un trabajo bastante importante que vamos a definirlo en la segunda parte, cuando tengamos el desarrollo de la unidad de producción con base agroecológica bajo un diseño predial agroecológico. Y otro elemento que es importante que permite la diversificación desde el punto de vista del ciclo agroecológico, permite la mitigación de la crisis climática, es decir, contribuye pues a la disminución del efecto del gas invernadero con la productividad de elementos de uso y reuso de repente de aquellos elementos que produzcan crisis climática, por ejemplo la basura, la generación de metano, en el caso de la ganadería, la generación el uso excesivo de fertilizantes que conlleven pues a la eutroficación de cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Entonces es importante que este diseño predial con base agroecológica integre esos elementos para tratar de colaborar o de disminuir o mitigar la crisis climática. En cuanto a los principios del diseño o planificación predial, desde el punto de vista agroecológico, pues tenemos 6 principios. El principio de integralidad, el de reciclaje, reutilización, resiliencia, complementariedad y sinergia. El principio de integralidad tiene que ver mucho con la integralidad de los recursos que se utilicen allí y de las actividades que puedan hacerse, es decir, que sean integrales, que cada uno complemente a la otra, así como el principio de complementariedad que tiene que ver mucho con la parte integral. El reciclaje y la reutilización también tienen mucho que ver, tiene que estar relacionado pues con el uso de los recursos, eh, eh, el flujo de nutrientes dentro del mismo sistema del diseño predial, es decir, que quede todo allí y no se tenga como salida, pues. Y darle un buen uso a los elementos que se den de desecho. En cuanto a la resiliencia, tiene que ver con la capacidad de adaptación de esas actividades o esos recursos que contiene el diseño predial a la adaptación a los cambios de manera positiva. Y la sinergia relacionada con la función o el esfuerzo conjunto de, del trabajo que se realizan en los diseños prediales. Es decir, que el resultado de uno individual o de dos juntos es mejor que los dos juntos de manera individual. Bueno, hasta ahora hemos desarrollado qué es la importancia de la agroecología, su concepto, la importancia, los elementos que debemos diagnosticar, etcétera, etcétera, que debemos determinar. Vamos a hablar ahora un poco sobre la línea de tiempo de la agricultura en Venezuela, desde la época precolombina hasta la época contemporánea, que estamos ahorita en el 2026. Creo que ha evolucionado de manera tal que ha tenido sus altos y bajos dentro del desarrollo de la agricultura en el país. Vamos a hablar entonces de la época precolombina. Hace 1000 años la agricultura de subsistencia era la que predominaba con cultivos en terrazas, riego rudimentario y los cultivos que más se desarrollaban eran yuca, maíz, frutas tropicales, ganadería y cacería, en la época precolombina. Eso hace mucho tiempo ya, sin embargo hay restos
arqueológico define pues cuáles eran los cultivos más sembrados. Inclusive en Barinas existen lo que llaman los promontorios, donde se destacan pues algunos elementos arqueológicos que definían qué productos se cosechaban y sembraban los indígenas de todo el territorio. En la época colonial, pues que cuando se llegan los españoles, esto en el siglo XVI al siglo XVIII, los cultivos que más se desarrollaban eran el maíz, el cacao, tabaco y algodón, ah, destacando el tabaco y algodón a inicio del siglo XVII, el sisal, que la también la cocuiza, y se introduce la caña de azúcar al cultivo. Pero los elementos más importantes, los cultivos más importantes que daban la nota en ese momento era el café, el cacao, un 80% de la producción a nivel nacional, muy bien establecido dentro de las exportaciones del país, y el café que fue introducido a final del siglo XVIII. Luego en el siglo XIX, con la guerra de independencia, hubo una monoproducción, eh, tuvieron bajos rendimientos por la desorganización de la producción, y hasta 1870. Luego se volvió a recatar los principios con cacao y ganadería y se cerró esta dependencia con café. En este momento se establece el latifundio en los llanos sobre todo, ya que, bueno, por la guerra de independencia siempre se pagaba con tierra a los que luchaban, pues, en función, a los patriotas que luchaban en función de la independencia. Por eso es que se establece el latifundio y en la zona andina se promueve la producción conuquera. Durante el siglo XX, entre 1907 y 1912, ya aparece el petróleo, pero a la café y la ganadería son los que marcaban la pauta dentro de la producción agrícola. Esta aparición del petróleo marcó un hito muy importante en ese periodo, ya que hasta 1940 hubo una monoproducción, es decir, solamente se producía café y el latifundio pasó a ser uno de los elementos bastante importantes. La ganadería fue desplazada, lo cultivo fue desplazado por el petróleo. La gente emigró hacia las ciudades, producto de la aparición del petróleo. Pues, el 85% en este caso de la población rural migró para las ciudades en función de buscar mejoras de vida. Hasta el 2023, después de 1940 hasta el 2023, el rentismo petrolero marcó la pauta pues, en los ingresos económicos y la importación de bienes en los ingresos económicos de la nación. Y se ha promovido poco un aumento progresivo de la producción, se ha promovido mucho lo que son el cultivo del café, el cultivo del cacao y otros productos, tratando a través de programas de disminuir las importaciones de alimentos. El estado portuguesa, pues, se caracteriza por uno de los estados que producen mayor cantidad de cereales. Sin embargo, a veces muchos de eso se ha visto afectado. Sin embargo, se están haciendo ahorita, en la actualidad, las asociaciones mixtas de producción agroecológica, los emprendimientos para generar, pues, un país potencia. En el caso muy particular que lleva a cabo la academia, que es el Plan Cacao a nivel nacional y a nivel del estado de Barinas, la región, pues, la región occidental, Táchira, Mérida, Barinas, es tratando de rescatar pues esa cuestión que en la época colonial pues marcaba que Venezuela era uno de los primeros exportadores de cacao. Eso se va a lograr alcanzar pues Dios mediante con la productividad, pues, con la producción mixta con base agroecológica. Todo. Podemos promocionar pues la agricultura. De esta manera podemos hacer un resumen corto de lo que es la línea de tiempo de la agricultura en Venezuela. Bueno, para continuar, hablaremos un poco sobre la experiencia en Latinoamérica de los diseños prediales, cómo a través de algunos programas en Latinoamérica se ha tratado de desarrollar lo que es los diseños prediales agroecológicos, desde el punto de vista agroecológicos integrales, eh, que promuevan pues, la diversificación y la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales. De esta manera que podemos empezar por Colombia. En Colombia se realizó un proyecto conjunto de, de una ONG de Nature Conservancy y del Amazon Conservation Team de Colombia, ACT en su sigla, una iniciativa internacional de clima del Ministerio Federal del Ambiente de Alemania. Estas instituciones crearon pues una guía práctica de planificación predial.
En Chile, también la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, y el Ministerio de Agricultura de Chile, trabajaron pues, en el desarrollo de unas guías de planificación integral predial o planificación predial integral, en función de ese, pues, de desarrollar, pues, a nivel de finca, la planificación, los diseños prediales con base agroecológica. En Argentina también, el proyecto Movimiento de Agricultores Urbanos de Córdoba crearon el Manual de Buenas Prácticas para Diseños Agroecológicos. Estos países, pues, se dieron cuenta también que los procesos productivos a gran escala con la agricultura convencional están afectando los recursos naturales, por lo tanto, eh, tuvieron la necesidad de crear convenios a través de instituciones a nivel internacional, a través de financiamiento internacional, estos manuales, estas guías, estos textos. En Venezuela existe aún un programa gubernamental denominado Desarrollo Predial Agroecológico. Este programa de Desarrollo Predial Agroecológico lo vamos a llamar DPA. Nació con el gobierno de Hugo Chávez. El señor Carlos Lang fue uno de los promotores a través del programa Manos a la Siembra, donde se incorporó, pues, donde promovió el desarrollo predial agroecológico. Ahora, este DPA nació como un modelo para promover la soberanía agroalimentaria. Y actualmente el DPA es el marco obligatorio para la regularización de la tenencia de la tierra. El INTI, como ente rector en la regularización de la tierra, este instituto, para que otorgue el instrumento agrario, título de permanencia o adjudicación o finca productiva, el productor debe presentar y comprometerse con un plan de DPA, de desarrollo periodo agroecológico. Esto es bastante importante, ¿no? El programa se ha mantenido bajo la premisa de producir alimentos que cumplan con cuatro características primordiales. Entre ellas son alimentos sanos, es decir, libre de agrotóxicos, alimentos con base agroecológica. Otros son alimentos seguros, es decir, la seguridad agroalimentaria, que estén disponibles para la población. En este caso, podemos hablar de los rubros de guerra, los rubros de guerra que se están promocionando a través de la misión agrícola. Otro de los elementos que son alimentos que sean sabrosos, pues, que sean gustosos a la cultura, respetando la cultura local de los productores. Y otro elemento importante de estos alimentos son que sean soberanos, usando semillas, pues, que sean locales, que sean culturalmente propias de la región y que promuevan, pues, la protección genética de estos rubros. Esto en el plan o en la ley de semillas, se está garantizando que estas semillas sean soberanas. De tal manera que este desarrollo periodo agroecológico DPA se ha integrado totalmente en los vértices de la Gran Misión Agro-Venezuela, específicamente en el área de biodiversidad y semilla. La idea de esto, por supuesto, es que cada parcela adjudicada ante el INTI, por el INTI, no sea solo un espacio de monocultivo, sembrar maíz, solo yuca, nada, sino que sea un ecosistema diversificado que tenga animales, frutales, hortalizas, leguminosas, cereales, piscicultura, eh, entre otras cosas. Y que sea algo diverso, que permita a la familia tener ingresos y comida a lo largo del año. ¿Qué ha sido lo positivo de este DPA? Bueno, que ha fomentado el uso de bioinsumos ante la escasez y el alto costo de los fertilizantes químicos tradicionales. Muchos campesinos han regresado a técnicas ancestrales por necesidad, lo cual encaja con el DPA. ¿Ves? Lo que son, bueno, los elementos de guerra económica, el bloqueo, bueno, ha llevado a que los campesinos, a que los productores produzcan agrofertilizantes desde el punto de vista biológico, promoviendo, pues, estos conocimientos ancestrales que permiten sostener la biodiversidad a nivel de finca. ¿Cuál es el reto? Bueno, el reto es que la asistencia técnica masiva sigue siendo el punto débil. O sea, debemos promover la tecnificación de las personas, la capacitación de nuestros campesinos, nuestros productores,
para que ellos tengan las técnicas necesarias y con esto, con el diseño predial, pues es unos elementos importantes para darle esos inicios de ese conocimiento. También el DPA, a veces, muchas veces se ha quedado en el papel y ¿por qué? Porque pues no se le hace un seguimiento al terreno para ver cuál ha sido la transición de cuando se adjudica el terreno y cuándo lo ponen a producir. Y que este desarrollo agroecológico tenga un impacto positivo en la transición agroecológica y que esta sea 100% efectiva. Para finalizar, bueno, la lámina anterior finalizamos. Aquí le presento la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación, pues, del módulo 1, que es introducción a los sistemas prediales. La actividad evaluada va a ser un informe de investigación sobre competencia del Estado a nivel político y legal, tanto nacional como internacional. Eso tiene un valor de 10%. Van a entregar una especie de informe en formato PDF. Bueno, aquí están las instrucciones. Esta actividad, el aula cierra el 20 de marzo el 20 de marzo, fueron marzo, perfecto, 2026, a las 11:59 de la noche, es decir, a medianoche de ese día. Por lo tanto, aquellas personas que no hayan subido la tarea como informe, para ese momento, bueno, no serán evaluados como tal. La idea es que vayan trabajando sobre la investigación al momento que ingresen al aula. Aquí tienen las instrucciones básicas del archivo, debe ser en formato PDF. El informe debe estar sustentado con referencias teóricas, es decir, con investigaciones que han hecho otros investigadores a través de esto, que es del soporte legal, las leyes, etcétera, etcétera. Debe llevar pues la introducción, el desarrollo, la teoría sacada, por supuesto, con sus referentes y autores, y un análisis propio. O sea, debemos es trabajar en función de ese análisis crítico que uno hace a la información que uno busca, ¿no? Y hacer el aporte personal. Vamos a tener unas conclusiones y unas referencias. Entonces aquí les recalco que deben analizar de manera crítica la información suministrada con un análisis reflexivo, crítico y propio, ¿no? Eso es la parte buena que ustedes, el aporte que ustedes van a dar en función de las competencias del Estado, cómo está funcionando el Estado en función de la materia, pues, de los diseños prediales. En este caso tiene materia bastante importante el INTI y el MAT, ¿no? Otro elemento bastante importante es la apariencia del informe, el mínimo 5 cuartillas y máximo 8. No vamos a hacer un trabajo muy extenso de corte y pegue, solo aspectos importantes con su análisis. Entonces, bueno, gracias, ese va a ser la ruta de evaluación con un valor de 10% del valor total del curso. Bueno, en resumen, ya se dieron cuenta, pues, que cuál es la importancia de los diseños prediales en la planificación de los predios desde el punto de vista, aplicando los principios de la agroecología y de la sostenibilidad, aplicando criterios de sostenibilidad, así como evaluando indicadores de sostenibilidad, se dan cuenta de que el diseño predial, pues, bajo estas premisas, es muy importante para su desarrollo. Nosotros a veces contamos con pequeñas áreas de terreno que no las desarrollamos, pero teniendo los conocimientos básicos de cómo hacer diseños prediales agroecológicos sustentables, podemos tener un buen desarrollo productivo de nuestra unidad productiva, haciéndola más diversa, protegiendo la naturaleza y contribuyendo a disminuir la crisis climática. Entonces, próximamente estaré compartiendo el módulo 2 en el tiempo correspondiente. Así que pónganse a trabajar en la tarea enviada y la deben colgar pues en la plataforma a su debido tiempo con las características que se le dio anteriormente. Saludos a todos.